Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, alimentos transgénicos. Y me acompañan Claret Cuevas e Ivana Camila. Bien, pues comencemos diciendo que un alimento transgénico es un alimento genéticamente modificado. Esto quiere decir que hay una alteración en su cadena de ADN, que produce desde luego mutaciones que tienen unas características determinadas y preconcebidas. Actualmente existe una legislación que obliga a que cualquier ingrediente procedente de una planta de estos organismos genéticamente modificados pues debe ser específicamente declarado en la etiqueta. Bien, bueno, pues con esto iniciamos. Te escucho, Clara. Los alimentos transgénicos, como ya lo mencionaba, son aquellos que han sido modificados genéticamente. Y digamos, muchos científicos o muchas personas han encontrado los beneficios de estos alimentos transgénicos, a pesar de que algunos otros están en contra. Algunos de los beneficios que se mencionan son que son alimentos más nutritivos, más apetitosos, pueden reducir las sequías y enfermedades, menor uso de pesticidas, además de que pueden ser modificados para su crecimiento en otros países en donde, por ejemplo, no sé, el maíz no crecía, se modifica y en ese país ya crece maíz. Lo que estaba pasando hace poco en África, en donde la hambruna amenazaba a unos 3 millones de personas y ellos rechazaron una entrega gratuita de 15,000 toneladas de maíz estadounidense, dado a que era un producto genéticamente modificado. Y fíjate, qué curioso es esto porque precisamente me acuerdo del caso en Hawái, del árbol de papaya, específicamente donde nos dice en aquel 1992-1998, esta década, nos dice que se detectó un virus, ¿sí?, en Hawái que puso en peligro al árbol de papaya. Y pues un grupo de científicos comenzó a investigar métodos de modificación genética, en fin, para conferirle pues una resistencia a las semillas. En el 99 pues se aprueba en Estados Unidos una producción para ser comercializada. Y 10 años después, el 90% de los árboles de papaya de Hawái pues eran árboles transgénicos, ¿no? El otro 10% desgraciadamente no pudo sobrevivir a la plaga y pues de esta forma se logró pues salvar un árbol icónico de este estado, ¿no? Es un caso sorprendente. Te escucho, Ivana. Bueno, esto del caso de Estados Unidos es interesante, pero realmente se rescató la especie porque, bueno, ya está modificado genéticamente, entonces no es el mismo árbol de papaya que se buscaba rescatar, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Claret sobre las ventajas de la comida transgénica, también en cuanto a la economía, tenemos el crecimiento acelerado del producto, que podemos decir que ya en todo el año podemos encontrar cualquier tipo de fruta, verduras, pero también existen las opiniones de las personas que dicen, no me gusta porque no sabe igual que cuando es de temporada, aunque pareciera que se supone que debería de saber igual. Yo la verdad no sé si sea verdad o no. El aumento de la producción, que como bien dice Claret, de gran ayuda para acabar con la hambruna mundial, pero pues con las opiniones de las personas y la mala opinión de esta comida genéticamente alterada, pues cómo, ¿no? Porque no hay una aceptación por parte de la población para que esto pueda combatirse. También es muy buena en cuanto a los productores, ¿no? Porque la mayoría ayuda a combatir las plagas en cuanto a la agricultura, entonces menos cosechas se pierden, entonces hay menos pérdidas en cuanto a los productores de los alimentos, ¿no? Así es, y bueno, remontándonos a hechos históricos, decimos que la primer modificación genética que se hace, ¿se acuerdan ustedes del cruce de especies? Antes empezaban pues precisamente combinando a las plantas de forma que se hacía una selección artificial y pues se podían obtener mejores semillas.
Sí, bueno, como dices, con la alteración genética se pudo obtener mejor semillas. Y de hecho, en la actualidad hay una científica llamada Sandra Calderón, en donde ella habla sobre el mismo maíz que quiso ser enviado a África. Es un maíz al que le pusieron una bacteria, Turigensis, así se llama la bacteria, o BT para abreviar, para que fuera resistente al taladro, una plaga muy común actualmente en el maíz. Y ella nos dice que fue 100% seguro para la salud humana, porque pues obviamente se hacen pruebas y el consumo no nos supone ningún peligro para nosotros. Esto lo dice dado a, como mencionaba Camila, todos los mitos que han salido, porque realmente así se han tomado como mitos sobre los alimentos transgénicos. Digamos, hay personas que están de acuerdo y hay personas que no. Algunos de los mitos que dicen es que los alimentos transgénicos causan reacciones alérgicas o cambios genéticos inesperados y dañinos, o la transferencia inadvertida de genes de una planta o animal a otra planta o animal cuyo propósito no sea modificar la genética. Digamos, se tiene esta preocupación de los cambios experimentales en la genética de las plantas o animales. Y también varias personas, bueno, estos son testimonios de personas, varias personas dicen que los alimentos transgénicos son mucho menos nutritivos que los alimentos de temporada, cosa que, digamos, los científicos han dicho que no son así. Sin embargo, no sabemos si podría ser verdad o no, ya que estos son mitos. Bueno, me parece que estamos hablando del maíz transgénico Starling. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Donde en aquel 1999 se le negó una licencia para ser comercializado precisamente como alimento para los humanos. Y esto luego nos dice que fue únicamente permitido para el consumo animal. Cosa que ha sido cuestionada por el presidente de la República, en donde dice pues que no debe de dársele ni a los animales, ¿no? Creo. Porque vamos, a fin de cuentas, ¿quién termina comiéndose esos animales? Pues, el ser humano, ¿no? Propiamente. Te escucho, Ivana. Sí, también en cuanto a lo que decía Claret sobre los mitos y todos estos, precisamente sobre que son más nutritivos o no. De hecho, hay investigaciones que dicen que en realidad este tipo de producto alterado genéticamente ayuda a combatir las deficiencias nutricionales, o sea que hace que cualquier cosa transgénica, verdura, fruta, contenga todos los nutrientes que una persona debería de consumir, además de que también en estos alimentos se reducen las toxinas. Yo quiero hablar sobre el tema del medio ambiente con estos productos y, como dice Luis, cómo afecta, ¿no? De alguna forma a los animales y a toda la fauna, porque de hecho sí tiene efectos negativos en cuanto a la fauna silvestre y prácticamente está ayudando a la pérdida de la biodiversidad que ya había mencionado, sobre qué tan bueno fue el alterar genéticamente los árboles de papaya, porque entonces ya perdemos la genética real de esos árboles, entonces ya no termina siendo el mismo árbol o lo que se buscaba salvar, ¿no? Así es. Bueno, precisamente el surgimiento de la evolución de la agricultura y desde luego esta precisión en un sistema de nuevas tecnologías, de nuevos procedimientos, pues nos dice que la información genética, entre otros, pues nos va a dar una mayor producción. Incluso acuérdense, llegan temporadas de heladas y algunas cosechas no logran sobrevivir, y desde luego el agricultor pues se ve afectado directamente, ¿no? Entonces, lo que comentabas, tiene un gran significado el poner o no el alimento transgénico, el usarlo o no. Sí, de hecho, actualmente en Francia y Alemania prohíben el cultivo del maíz transgénico que se cultiva en España. Además de por los posibles daños para la salud humana, también mencionan que es por su grave impacto para el medio ambiente, porque daña la fauna del suelo y otras especies de insectos beneficiosas para estos países, y es imposible prevenir la contaminación genética. Digamos, no se puede contraer el polen
transportado por el viento o las abejas. Una vez liberada la planta transgénica, es importante evitar que contamine sus equivalentes no transgénicos, digamos, porque esto lo dice Francia y Alemania, porque se ha comprobado que es cierto que los alimentos transgénicos, más que otra cosa, van desplazando los alimentos que no son transgénicos de sus equivalentes que no son transgénicos. Y digamos, esta preocupación llegó a tanto que se ha prohibido el uso del cultivo del maíz en Francia y Alemania que se tiene en España. Fíjate qué interesante. Te escucho, Ivana. Y es curioso, ¿no? Cómo dos países como Francia y Alemania prohíben este cultivo, diciendo sobre el desplazo, pero hay organizaciones que lo promueven, en especial la ONU. Y en cuanto a los efectos negativos, la Organización Mundial de la Salud y la Academia Nacional de Ciencias y miles de otras organizaciones muy importantes a nivel mundial han hecho investigaciones sobre los alimentos transgénicos y dicen no encontrar evidencia de que sean dañinos o que causen alguna alteración a la salud. Fíjate, muy bien. Bueno, pues los genes manipulados pueden ser introducidos en animales y en plantas para así modificar algunos de sus productos, hacerlos resistentes a enfermedades y desde luego pues a todos los insecticidas y los herbicidas, estos agroquímicos que son usados en el campo para precisamente cuidar o proteger la cosecha. Hablamos también de una ciencia conocida como biotecnología, que consiste desde luego en el aprovechamiento de sistemas biológicos naturales para obtener productos de utilidad para el ser humano. Sí, bueno, hablamos de la biotecnología. La biotecnología es la encargada de, digamos, crear estos alimentos transgénicos. ¿Y con qué fines lo hizo la tecnología? Pues básicamente se encuentra que lo hicieron con el fin de tener un mejor rendimiento, una mayor resistencia a los patógenos, menores costos para el productor, mayor variedad de alimentos, menores costos de almacenamiento y transporte. Digamos, sí apoya en muchos sentidos, pero como ya lo mencionábamos, y digamos justo el punto de la mayor variedad de alimentos ha provocado que los alimentos transgénicos, al ser más resistentes o que se cultiva mejor en ciertos lados, vayan desplazando las especies de frutas o verduras que son, digamos, ya normales o naturales. Y, digamos, por eso se dice que existe el peligro para la biodiversidad, porque además de eso, los alimentos transgénicos incrementan el uso de herbicidas y fertilizantes, con su impacto en el suelo, agua, flora y fauna. Estos sí son datos científicamente estudiados, lo que significa que son ciertos, además de el impacto de los cultivos resistentes a las plagas sobre insectos y microorganismos del suelo. Como ya mencionaba en el caso de Alemania y Francia, los alimentos transgénicos hacen que ciertas especies de insectos beneficiosas para el suelo se vean afectadas, además de la contaminación de especies silvestres y el cambio de uso del suelo. Muy bien, y bueno, parecía que pues hoy en día la industria alimentaria no nos ofrece ningún alimento transgénico mejorado. Y bueno, solo basta con señalar algunas palabras como probióticos, prebióticos, fitoestanoles, antocianinas, entre otras, donde estos componentes son principios activos que ejercen funciones más allá de la nutricional y que ayudan a disminuir sufrir o padecer ciertas enfermedades, lo que nos conlleva a una mejora de nuestra calidad de vida. Uno de los alimentos mejorados que usamos con más frecuencia pues es la sal común, que ha sido modificada y que desde luego posee una especie de iodo agregado desde hace algunos años. Pues yo creo que a pesar de que hay tantas quejas y todo lo que podamos decir, sea bueno o malo dentro de los alimentos transgénicos, hoy en día va a ser muy difícil que puedas conseguir alimentos orgánicos, porque incluso ya en los supermercados, en
la mayoría de los lugares puedes encontrar este tipo de alimentos. Y el problema es que a pesar de que está regulado por las normas o que nos dicen que deben de estar, te deben de decir que es un alimento transgénico, la realidad, o por lo menos creo que aquí en México, es que no lo ponen, ¿no? Simplemente te lo venden como cualquier otro tipo de alimento y tú no estás enterado de que es un alimento transgénico y pues lo vas dejando de lado y dejas de consumir alimentos orgánicos. De hecho, ya hay supermercados que nada más se dedican, por ejemplo, a la venta de alimentos orgánicos, y que también el precio o en la economía también impacta mucho, porque también vemos lo económico que es comprar alimentos transgénicos y cómo a la vez el precio con los orgánicos se infla demasiado. Entonces nuestras opciones también no es que estén pues muy accesibles en cuanto a comprar alimentos orgánicos. Precisamente, acordémonos de aquel primer alimento transgénico, tomate, que fue aprobado en 1994. Sí, bueno, digamos, los alimentos transgénicos, como ya mencionaba Camila, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y de hecho, la OMS recientemente hizo declaraciones sobre los alimentos genéticamente modificados. En respuesta a una serie de preguntas de varios estados, la OMS afirmó que actualmente no hay evidencia de riesgos para la salud y por eso permitió el uso de alimentos transgénicos en donde los mismos países quisieran usarlos. Digamos, los países en los que actualmente se tiene más usados son Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y algunos otros europeos, como ya lo mencionaba, España. Y también estas aprobaciones provienen de organismos reguladores gubernamentales. Estos organismos reguladores básicamente son empresas que se dedican a estudiar el uso, producción y consumo de los alimentos transgénicos. Ahorita tengo 4 que son Monsanto, Syngenta, la BASF y Bayer. Estas industrias tienen permiso para vender y distribuir sus transgénicos a nivel global, exceptuando aquellas regiones donde aún no se aprueba su uso, como podría ser el caso de México. Muy bien, vamos pues entonces con las conclusiones. Te escucho, Ivana. Bueno, yo creo que en conclusión, consumimos más alimentos transgénicos que orgánicos, pese a las quejas que existen en cuanto al uso de la modificación genética de estos alimentos. También tenemos que son muy económicos, ayudan a la industria agrícola y a la ganadera en cuanto a los precios y a las pérdidas de los trabajadores en esa área o en ese sector primario del comercio. Y creo que pues no podemos decir que sean buenos o malos. Bien, pues el surgimiento de la agricultura transgénica nos abrió un amplio debate, porque pues no se ha demostrado con certeza que los vegetales transgénicos pues perjudiquen de alguna forma a quienes lo consumen. Sin embargo, pues también hay quienes se oponen a ellos y sostienen que poco a poco pues se ha quedado demostrado lo contrario, ¿no? Por ahora, pues no se sabe cómo el consumo de estos productos pues va a afectar la salud de las personas. Varios científicos dicen que pueden provocar el cáncer, las alergias, en fin, lesiones a los órganos. Y pues esta resistencia a los antibióticos, ya sea que no va a tener ningún efecto, pero pues bueno, los productos transgénicos son resistentes a las plagas y desde luego permanecen más tiempo sin marchitarse y tienen una mejor apariencia. Y bueno, hablando en conclusión, digamos, los alimentos transgénicos tienen este lado bueno y este lado malo, como ya los hemos visto. No podemos decir si el consumirlo sería bueno o malo. Sin embargo, su producción sí hemos visto que ha tenido ciertos maleficios hacia la naturaleza. Sin embargo, ha traído muchos beneficios hacia el humano, como ya lo mencionaba Camila. Los beneficios que básicamente se centran en la economía del que produce, economía del que compra. Muy bien. Bueno,
pues yo lo invito como siempre a que se suscriba, a que se sume a esta gran comunidad y a que nos escuche cada viernes a partir de las 9 de la noche y después permanentemente en YouTube. Bueno, gracias. Hasta la siguiente emisión.